Hola, bienvenidos a mi canal de mecánica vectorial para ingenieros. Presentación número 16, fuerzas en el espacio, ejercicio número 3. El extremo del cable AE se une al poste AB, el cual está sostenido por los alambres AC y AD. Si se sabe que la tensión en el cable AC es 150 libras y que la resultante de las dos fuerzas ejercidas en A por los dos alambres está contenida en el plano XY. Determine A, la tensión en el cable AD, y B, la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Bien, lo primero que tenemos acá es que el punto donde convergen todas las fuerzas es el punto A. Por lo tanto, es el punto donde serán sumadas las fuerzas. Aunque el sistema está en equilibrio, el problema no se tratará como un problema de equilibrio debido a que no se van a sumar la fuerza ejercida por el cable AE, que en este caso puede ser un cable telefónico o un cable eléctrico. Tampoco se va a sumar la fuerza del poste. Para que exista equilibrio y la sumatoria de fuerza en X, en Y y Z sean 0, tienen que ser sumadas todas las partes. En este caso vamos a sumar dos fuerzas, que son la fuerza ejercida por el alambre AC en el poste y la fuerza ejercida por el alambre AD. Bien, lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestros ejes cartesianos en el punto donde se produce la sumatoria, donde convergen todas las fuerzas. En este caso, el punto A. Entonces vemos que ambos cables alan hacia abajo, hacia el suelo, y vamos a trabajar primero con los ángulos de la fuerza AC con respecto al punto A. Fíjense bien que la fuerza AC forma un triángulo rectángulo con el poste, y la fuerza horizontal, o sea la componente horizontal de la fuerza o la línea horizontal que está aquí abajo, que forma un ángulo de 90 grados. Fíjense entonces que si forma un ángulo de 90 grados con respecto al poste y la línea horizontal, entonces si este ángulo es 60, entonces acá arriba tenemos un ángulo de 30 grados formando el ángulo rectángulo. 90 serían 60 más 30. Entonces sabemos que la fuerza en el cable AC es un dato y es igual a 150 libras, y vamos a calcular sus ángulos phi y teta y para poder utilizar las tres primeras fórmulas que tenemos en el listado, que son las 1, 2 y 3, las que contienen los ángulos phi y teta y, que son ángulos en plano vertical y horizontal. Entonces, para hallar el teta y, recuerden que tenemos que calcular el teta y desde el eje positivo de la Y de la Y hacia la fuerza, es decir, desde el eje Y hacia la fuerza, y como vemos aquí, desde el eje Y hacia el poste que está debajo hay un ángulo de 180 grados, por lo tanto teta Y sería igual a 180 menos estos 30 que estaría aquí, sería igual a 150 grados. Ahora vamos a hallar el phi, que es un ángulo horizontal que se mide en sentido horario y tiene un rango de 0 a 360 grados, de manera que si giramos en sentido horario hasta llegar a la línea horizontal que contiene el triángulo de la fuerza, serían 360 menos 20 grados, serían 360 menos 20, serían 340 el ángulo phi de la fuerza AC. Vamos ahora a la fuerza AD, que tenemos un ángulo aquí de 36 grados con respecto al poste. Por lo tanto, calculamos el ángulo teta y igual que antes, con un ángulo que va desde el eje Y hasta la fuerza, serían 180 menos 36 grados. 180 menos 36, y AD es desconocida. Aquí tenemos teta y igual a 180 menos 36 igual a 144 grados, y no se conoce esa fuerza. La vamos a calcular más adelante. El ángulo phi
sería desde el eje positivo de las X hasta la componente horizontal o hasta la línea horizontal, pero como me están dando el ángulo entre la horizontal y el eje Z, entonces tendría que decir que de eje a eje hay 90, entonces phi sería 90 menos 48, que es igual a 42 grados. Ya tenemos acá las fuerzas AC, que es conocida, 150 libras, AD, que es desconocida, y tenemos sus respectivos ángulos phi y teta y para utilizar estas tres fórmulas que vamos a ver. La número 2, que dice que fx es igual a f por el seno de teta y por el coseno de phi, que fy es igual a f, que era la número 1, f coseno de teta y, sería la número 1, y fz, que sería la número 3, es igual a f por el seno de teta y por el seno de phi. Como vemos, estas tres fórmulas contienen los ángulos phi y teta y, que nos servirán para hallar las componentes de ambas fuerzas con esos datos que tenemos y luego sumarlas para hallar su resultante. Entonces, fíjense bien que acá yo tengo que, primero, voy a tener que transportar todos esos datos a la siguiente pantalla, también las fórmulas. Fíjense que aquí yo tengo que investigar cuál de las sumatorias es la más conveniente que debo utilizar, debido a que tenemos que hallar la resultante del sistema de fuerza y tenemos que recordar que las resultantes son tres componentes, Rx, Ry y Rz. Serían tres incógnitas que tendríamos que descubrir, pero también tenemos que ver que hay una cuarta incógnita, que sería la tensión en el cable AD. Fíjense, cuando haga sumatoria de fuerza en X, AD, que es una fuerza en el espacio, en tres dimensiones, tendrá componente en X. Por lo tanto, en la sumatoria de fuerza en X tendríamos dos incógnitas, que sería Rx, que es la reacción en X, y también tendría la resultante X, y también tendríamos la fuerza AD. Serían dos incógnitas. También en Y tenemos que AD tiene componente en Y y también la resultante en Y sería otra, serían dos. Es decir, que como AD está en las tres sumatorias y tenemos que hallar las tres reacciones en las tres resultantes, tendríamos que calcular tres ecuaciones y en las tres ecuaciones tendríamos cuatro incógnitas. Pero observemos el dato que está acá arriba, que dice que la resultante de las fuerzas ejercidas en el punto A es una fuerza contenida en el plano XY. Eso nos dice un dato que, aunque no sea numérico, es importante. Como que la resultante tiene dos componentes y ambas componentes son en X y Y no tiene componente en Z. De manera que si nosotros hacemos una sumatoria en Z, Rz sería 0, por lo tanto, entonces solamente tendríamos la incógnita, que es AD. Y ahora sí tenemos tres incógnitas con tres ecuaciones. De manera que ese dato que me dice que la resultante está contenida en el plano XY, me dice que Rz es 0 y por lo tanto la sumatoria de fuerza en Z es 0. De manera que si yo sumo fuerza en Z, me va a dar un valor 0. Por lo tanto, para sumar fuerza en Z, yo utilizo la fórmula número 3, que dice que Fz igual a F por el seno de teta y por el seno de phi. Por lo tanto, la componente en Z de AC sería la fuerza, que es 150, por el seno de teta y, que también es 150, por el seno de phi, que es 340. Esa sería la componente en Z de AC, que es conocida. De manera que vamos a AD. La componente en Z de AD sería AD, que no se conoce, por el seno de teta y, que es 144, por el seno de phi, que es 42. Y aquí tenemos fuerza por el seno de teta y, por el seno de phi, conocida. Y aquí fuerza por el seno de teta y, por el seno de phi, sería desconocida. Y aquí tendríamos una sola incógnita, que es AD. Fíjense que si Rz no fuera 0, tendríamos una incógnita acá, que fuera Rz.
y tendríamos dos incógnitas. En este caso no la tenemos, de manera que vamos a continuar. Y si calculamos este término que está aquí, que es numérico, tendríamos que es igual a 25.65, el primer término, que es 150, seno de 150 por el seno de 340, serían 25.65 negativo, que al pasar hacia el lado derecho sería positivo. Y este término que tengo aquí, que acompaña a AD, sería 144, seno de 144 por el seno de 42, me daría 0.39. De manera que ahora yo tengo que AD es igual a ese 0.39, pasa dividiendo y tenemos que AD es 25.65 entre 0.39, que sería igual a 65.22 libras, que es parte de la respuesta que me pide el problema. Aquí tenemos el valor de AD. Fíjense bien, tenemos ya a AD, que era la primera pregunta. Ahora necesitamos la resultante, pero ya tenemos a RZ. Vamos ahora a la sumatoria de fuerza en Y para hallar a RY. Y para hallar la sumatoria de fuerza en Y, vamos a descomponer con la fórmula FY, donde tenemos que FY es igual a F coseno de teta Y. Por lo tanto, vamos a sumar 150, que es la fuerza, por el coseno de teta Y, que es 150, como dice la fórmula, ¿no? Entonces tendríamos la componente de AC 150 coseno de 150 en Y. También tenemos AD, que ya se conoce, que es 65.22 por el coseno de teta Y, como vemos en la fórmula. Y ahí tenemos ya cómo calcular la resultante en Y. Entonces, ese valor sería RY igual negativo 182.67. Fíjense, ese signo negativo no lo puse yo, sino que lo va a determinar la función trigonométrica, que pueden dar positiva o pueden dar negativa. Aquí tenemos la segunda R, que es RY, tenemos RZ y RY. Nos queda entonces sumatoria de fuerza en X. Fíjense que en la sumatoria de fuerzas en X tenemos acá la fórmula número 1, número 2, la número 2, que aquí está en primer orden, sería la fuerza 150 por el seno de teta Y, que sería 150 por el coseno de phi. Fíjense, 150 seno de teta Y, coseno de phi. Tenemos 150 seno de teta Y, que es 150 también, coseno de phi, que es 340. También aquí tenemos para la otra fuerza, la fuerza que es 65.22 por el seno de teta Y, que es 144 por el coseno de phi, que es 42. Y ahora tenemos a Rx, que sería 98.97 libras. Finalmente, por Pitágoras tenemos aquí Rx, Ry, Rz, y por Pitágoras vamos a hallar la resultante, que sería la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ry cuadrado más Rz cuadrado. Vemos aquí que Rx es 98.97 elevado al cuadrado más Ry, que sería menos 182.67 al cuadrado, y Rz sería 0 al cuadrado. Y aquí tenemos a R, que es igual a 207.76 libras. Ya tenemos una respuesta, que es la parte A de la pregunta, que sería AD, que es 65.22 libras. Tenemos la magnitud de la resultante, que es 207.76 libras. Ahora necesitamos calcular la dirección de la resultante. Y para eso decimos que teta Rx es igual al coseno inverso de Rx sobre R. Sería igual al coseno inverso de Rx, que es 65.22, entre 207.76, que sería la resultante. Y ese coseno inverso me va a dar un ángulo teta Rx, que es 71.7 grados. Vamos ahora a teta Ry, es decir, el ángulo teta Y de la resultante.
sería igual al coseno inverso de RY sobre R, que sería igual a el coseno inverso de 182.67 negativo entre 207.76, que es la resultante, y obtenemos a θ RY, que es 151.6 grados. Fíjense que el valor negativo que tiene este coseno inverso hace que el ángulo sea mayor de 90, es decir, está en 151.6, es mucho mayor que 90 por el signo negativo. Entonces vamos a calcular a θ RZ, que sería el coseno inverso de RZ sobre R. Como RZ es 0, 0 sobre cualquier cosa que tengamos aquí abajo va a dar 0, y el coseno de 0, el coseno inverso de 0 va a dar 90 grados. El coseno inverso de 0 da 90 grados, por lo tanto, θ RZ es igual a 90 grados. Entonces, con esto determinamos el valor de la fuerza AD, también de la resultante, y ahora de la dirección de la resultante con sus tres ángulos, θ RX, θ RY y θ RZ. Aquí terminamos. Nos vemos en otra ocasión. Si no te has suscrito, puedes hacerlo en este momento. Hasta luego y gracias.